Estamos hablando acerca de el sacerdocio, la túnica bordada. Amén. Solo voy a leer esta base porque tenemos mucho que hablar aún. Es Éxodo capítulo 28, versículo 4, la túnica bordada. Amén. Esa es la base donde está escrito en relación a las vestiduras, ¿verdad? Que el sacerdote tenía que utilizar. El significado de la palabra túnica es cubrir. Amén. Y vamos a avanzar, mis amados hermanos, perdón. La palabra túnica está íntimamente ligada con la palabra, con la frase un corazón pacífico en la tierra. Las bases bíblicas, Mateo 15, 19 al 20. Perdón, hermano. Marcos 7, 20 al 23. Ese es el listado que ya vimos, de que una cita dice que son 13, la otra que son 7, pero en realidad sumándolos hay 15 y muy probablemente si sumamos o encontramos más versiones, probablemente encontremos más de 15, mis amados hermanos, pero básicamente son 13. Vamos a avanzar, ya no voy a leer todo esto por causa del tiempo, ¿verdad? Ya hablamos de los malos pensamientos, hablamos de, vamos a ir avanzando, los homicidios. Estamos ahorita, si no estoy mal, en este tema, en este punto de los adulterios. Y la semana pasada nos quedamos acá, mis amados hermanos, en donde adulterar significa quitar a una sustancia su pureza o su naturalidad. Amén. También significa viciar, cometer adulterio, adulterar la pureza o esencia del matrimonio. Amén. Desnaturalizar, bueno, aquí creo que fue donde nos quedamos en la palabra viciar. Amén. Vean, algo muy importante, mis amados hermanos, como lo recordamos de la semana pasada, es que cuando hablamos de adulterio o de adulterar, mis amados hermanos, estamos hablando de quitarle el orden, perdón, a algo, de quitarle a algo su esencia, su sustancia. Y esto es algo, mis amados hermanos, de lo que hemos venido hablando, mis amados hermanos. Bueno, solo lo mencionamos acerca de lo que es la brujería, de que la brujería, mis amados hermanos, prácticamente lleva a la persona a hacer lo que no quiere hacer. ¿Lleva a qué? A que el alma esté trastocada, y es acá, mis amados hermanos, en donde lo que hemos venido diciendo en la iglesia, ¿verdad? De que uno tiene más valor para pecar, mis amados hermanos, amén, que para agradar a Dios, amén. Entonces, eso es lo que muchas veces ustedes y yo no entendemos, y el apóstol Pablo tampoco lo entendía, digámoslo así, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque él decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza o de pecado? Porque lo bueno que yo quiero hacer y lo bueno que él quería hacer, mis amados hermanos, no era agradarse a sí mismo, sino lo bueno que él quería hacer era agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y eso es lo que él decía, lo bueno que quiero hacer, no puedo. Y lo malo que no lo quiero hacer, eso resulto haciendo. Amén. Entonces esto no nos pasa solamente a nosotros, porque en determinado momento todos estamos en la misma línea, mis amados hermanos, sino le pasó al perito arquitecto de la iglesia. Por eso él mismo dijo, yo no soy como los que dan golpes al aire. Amén. Antes bien, dice, someto mi cuerpo o mi carne, porque ¿cuál era uno de los temores de él, mi amado hermano? La Biblia nos muestra pues que él era un maestro, él era el perito arquitecto, mis amados hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Y él, el temor que tenía era que, siendo él quien había enseñado, por no someter su cuerpo, por no someter su carne, se quedara. Y lamentablemente es el camino, mis amados hermanos, que muchos están recorriendo, y aquí entra lo que la Biblia dice, creyéndose sabios, dice, se hicieron necios. Amén. Entonces, que Dios nos libre a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, de que nuestras almas sean trastocadas. ¿Por qué? Porque recordemos que parte de la estabilidad de nuestras almas, y aquí probablemente hasta que
Llega un punto en el que todos llegamos a entenderlo, mis amados hermanos, pero parte de la estabilidad de nuestras almas, Dios nos las dio, mis amados hermanos, por medio de nuestros padres. Dios nos dio esa estabilidad, mis amados hermanos, por medio de nuestros pastores. Dios nos dio esa estabilidad del alma por medio de la instrucción, mis amados hermanos, de los 5 ministerios. Amén. Y es ahí el conflicto de un alma viciada, de un alma enferma, de un alma que está siendo doblegada a hacer lo que no quiere hacer, de que es, como lo decíamos en la iglesia uno de estos días, como la culebra que es sorda y es muda. Por más que se le hable, no entiende. Y aquí viene lo que les digo, ¿verdad? Que creyéndose sabios, se hicieron necios. Creyendo hacer lo correcto, estaban caminando por un camino de necedad, cuyo fin la Biblia claramente muestra que es la muerte, la destrucción. Entonces, para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, en esto de qué tan estable o qué tan adulterada puedan estar nuestras almas, pues basta algo muy simple como lo que es qué tan obedientes somos a nuestros padres, qué tan obedientes somos a los ministros. No les voy a decir yo a mí como pastor, porque la verdad ya me di cuenta que muchas veces no son obedientes, pero al final no es a mí a quien van a tener que entregarle cuentas, sino es al Señor a quien van a tener que entregarle cuentas, mis amados hermanos. Y lo que sí les digo yo, lo que a mí me queda como pastor, es el hecho de que las cosas se las hemos dicho. La Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Ezequiel, dice la palabra del Señor de que a nosotros el Señor nos levanta como atalayas, como profetas. Y el trabajo de un atalaya, mis amados hermanos, es hacerle ver al pueblo su condición y decirle qué es lo que viene o qué es lo que le puede pasar. Y ahí claramente dice que si uno como atalaya no le hace ver al pueblo lo que le pueda pasar y le pasa, es responsabilidad de uno. Pero si uno le hace ver al pueblo lo que le puede pasar y le pasa, eso ya es responsabilidad de cada quien. Y la Biblia dice que entonces la sangre derramada será contada, se les pedirá cuenta a las personas que no atendieron el mensaje del atalaya. Amén. Entonces yo puedo decirles delante del Señor en relación a eso, como pastores creo que nuestro trabajo lo hemos hecho, mis amados hermanos. Y ustedes se han dado cuenta de que tal y como la pastora y yo pronunciamos las cosas, así pasan. Entonces ahí les puedo decir lo que hizo Pilato, ¿verdad? Nos lavamos las manos, ¿por qué? Porque la instrucción la tienen, el consejo lo tienen, el regaño lo tienen, la palabra de parte del Señor la tienen. Ahí sí que hay muchas cosas a las que como creyentes, lo vamos a decir así, nos pueden pasar. ¿Por qué? Por eso utilicé esa palabra creyente, por renunciar o rechazar o darle la espalda a lo que yo creo. La Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Pedro, me parece que es en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice que el fin, escuchen bien, de nuestra fe, ahí según las versiones puedan decirlo diferente, es la salvación de nuestras almas. Pero hay una que a mí me gusta mucho y yo se los he dicho en más de alguna oportunidad, que muchas versiones cuando utilizan la palabra salud, también utilizan la palabra salvación. Amén. Y esta versión dice que el fin de nuestra fe, en otras palabras, la razón por la que ustedes y yo tenemos fe, la razón por la cual ustedes y yo creemos en el Evangelio. Y les digo, para estar acá conectados, mis amados hermanos, se necesita creer en algo. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos acá, mis amados hermanos. Entonces dice que el fin de nuestra fe, el objetivo de nuestra fe es la salud, la salvación, eso según las versiones, ¿verdad? O la preservación de nuestras almas. Y ahí está, mis amados hermanos, claro, se echa de ver entonces qué es lo que le va a pasar a nuestras almas, o mejor dicho, en base a qué le puede pasar lo bueno o lo malo a nuestras almas. Pues la respuesta es bien sencilla, en base a lo que tú y yo creamos o dejemos de creer. Amén. Ahí mismo en el libro de Pedro, mis amados hermanos, dice que, y a mí me sorprende mucho, que la carne
tiene una guerra en contra de nuestra mente. Y es lo que hemos venido hablando, mis amados, perdón, hermanos, de que el por qué, esta pregunta, ¿por qué el ser humano, mis amados hermanos, y lo digo con todo respeto, pero voy a ser muy claro, por qué el ser humano llega a ser tan tonto, tan torpe, mis amados hermanos, que viendo que por lo que hace le viene problema tras problema, y por qué decide continuar? Por esto que estamos hablando, porque el alma está adulterada. Porque como lo explicamos uno de estos días, mis amados hermanos, no es precisamente y nos cubrimos con la sangre de Cristo que ustedes y yo estemos practicando la brujería. Pero la Biblia dice que la brujería es una obra de la carne, mis amados hermanos. Y muchas veces, ¿por qué tanta necedad? ¿Por qué tanta insistencia? Como lo hemos mencionado en más de una oportunidad, ni siquiera es por amor. Es que hay un hechizo, mis amados hermanos. Y muchos de estos hechizos se forman en las almas de las personas por los susurros, por lo que oyen. Tiene que haber, mi amado hermano, para que haya un hechizado, tiene que haber un encantador. Amén. Y aquí viene lo que la palabra del Señor nos muestra, mis amados hermanos. El Señor llega a Nazaret. Amén. Y el pueblo que está ahí empiezan a decir, recuérdense que el Señor, pues Nazaret fue su pueblo también, ¿verdad? Y el pueblo empieza a decir, ¿no es este Jesús, el carpintero, el hijo de José? Y empiezan a decirle que por qué allí no hace milagros. Y el Señor les responde de esta forma. Ustedes, les dice, son como los jóvenes. Lo vamos a resumir así, que pidieron canciones alegres y no bailaron. Luego pidieron endechas. La endecha es una canción triste. Normalmente es una canción que se toca en los velorios. Y no lloraron. Y así les dice. Por eso se los explica así como para que lo entiendan, ¿verdad? Como en forma de parábola. Por eso simple y sencillamente Jesús no hizo milagros en su tierra. A pesar de que el mismo pueblo se los pidió. Y les responde así. ¿Cuál fue la respuesta? Ustedes son como los jóvenes que pidieron canciones alegres y no bailaron. Pidieron endechas y no lloraron. En otras palabras, ¿por qué menciona la palabra jóvenes? ¿Por qué les dice pidieron esto? Se les dio, y si eran alegres no bailaron. Y si eran tristes no lloraron. Jóvenes, ¿por qué? Porque el joven muchas veces no sabe qué es lo que quiere. Quiere hoy una cosa, mañana quiere otra cosa. Y por eso es que el Espíritu de Dios se apartó. Y por eso es que el mismo Jesús, mis amados hermanos, en su propia tierra así les dijo. No hizo nada. ¿Por qué? Porque pidieron y lo que pidieron se los dio. Y ni una ni otra, ni bailaron con lo alegre, ni lloraron con lo triste. Entonces, ¿qué querían? No querían nada. Muchas veces en la juventud, mis amados hermanos, yo creo que por esto hemos pasado todos nosotros. La diferencia, mis amados hermanos, es de que la juventud de ahora, hablo de los de la iglesia, ¿verdad? Sí tienen instrucción, sí tienen quien les haga ver las cosas, mas sin embargo, por eso no se dan ni cuenta de que el Señor no puede obrar a su favor. ¿Por qué? Porque piden una cosa, el Señor se las da y no la quieren. Piden otra cosa, el Señor se las concede y no la quieren. Tienen más importancia, como lo muestra la Biblia, la carne que pelea contra la mente. Así lo dice ahí en el libro de Pedro, mis amados hermanos, de que hay una guerra literal, amén, y a la vez espiritual, entre el alma, entre la mente y la carne que nosotros tenemos. Y como volvemos a la carga con esta famosa cita del libro de Génesis, el pensamiento del ser humano es de continuo hacia el mal, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque vienen a ser como la cobra, que es muda y es sorda, sin entendimiento. Al final, mis amados hermanos, ¿qué le aconteció a Nabucodonosor? Ustedes y yo lo sabemos, hasta que llegó a una etapa de reconocer su propia condición. Y con todo respeto, mis amados hermanos, pero él así lo dice: ¿cómo pude ser tan bestia? ¿O cómo me convertí en una bestia? ¿Hasta qué? Hasta que reconoció que en realidad lo único que necesitaba era de Dios. ¿Saben cuál es el gran problema con nosotros, mis amados hermanos?
Aquí no voy a decir los seres humanos, sino los cristianos. El gran problema con nosotros los cristianos, mis amados hermanos, es de que queremos hacer las cosas en orden, mas sin embargo el orden no es el orden de Dios, sino es nuestro orden, es nuestra opinión, es nuestra idea. Y eso, mis amados hermanos, viene acá a colación lo que la Biblia dice, que nuestras obras, las tuyas y las mías, delante de los ojos de Dios, son como trapos de inmundicia. Entonces, a lo que tú y yo, mi amado hermano, le llamamos orden, para Dios es una obra de inmundicia. Y ese es el gran problema, mis amados. Por eso les dije, con nosotros los cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque el orden de Dios, y aquí viene esa profecía, si ustedes se recuerdan, que yo les daba el día domingo, me parece que fue, en donde el Señor me decía, mis amados hermanos, de que me pediste ver mi gloria, quisiste ver el sol, y cuando te alumbré tu inmundicia y te hiciste a tu inmundicia en lugar de hacerte a mí. Entonces ese es el orden, mis amados hermanos, que ustedes y yo queremos, es el orden que a ustedes y a mí nos gusta, un orden según nuestra propia opinión. ¿Y qué es lo que la Biblia dice de tu opinión y de mi opinión? Que hay caminos, mis amados hermanos, que según nuestra opinión son rectos, son buenos, son los mejores, pero su fin es camino de muerte. Todo esto, ¿de dónde viene? De lo que estamos hablando, mis amados hermanos, de un alma trastocada, de un alma adulterada. Y aquí viene una vez más, mis amados hermanos, lo que la palabra también dice, y ahí mismo lo dice en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que ustedes y yo, vean, esto me llamó mucho la atención, en esa cita, una versión, dice que fuimos rescatados, mis amados hermanos, de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Amén. Pero para que eso acontezca, que ustedes y yo seamos rescatados de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres, hay una característica muy importante que es la verdad. La verdad. Y de esa forma ustedes y yo llegamos a ser rescatados de la vana manera de vivir. Pero hay una versión que dice ahí, mis amados hermanos, que no nos rescataron de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres, sino dice que fuimos rescatados de las conversaciones de nuestros padres. Vean qué tremendo, de las conversaciones de nuestros padres. Recordemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que el poder de la vida y la muerte está en la boca, mis amados hermanos, de lo que hablamos, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y que tenemos que cuidar nuestros labios, mis amados hermanos, porque el que no cuida lo que habla comerá de sus frutos, dice la palabra del Señor. Y ahí entra mucho más, mi amado hermano, que una vana manera de vivir. Porque miren, una cosa es que nuestros padres, y los bendecimos porque al final son nuestros padres, y gracias a Dios tenemos padres, mis amados hermanos, los bendecimos. Pero una cosa es que ellos hayan tenido una vana manera de vivir. Esa es la vida de ellos. Amén. No nos vamos a meter ahí. Es la vida de ellos. Pero otra cosa es, ya cuando la Biblia habla de las conversaciones de nuestros padres, de lo cual el Señor viene también a rescatarnos. Y aquí tenemos, mis amados hermanos, que meditar nosotros en las palabras que nuestros padres nos dijeron. Amén. Y lógicamente, si está diciendo rescatados de esas conversaciones de nuestros padres, no está hablando, mis amados hermanos, de palabras de bendición, sino de palabras que a nosotros pudieron bien venir a atarnos, a estorbarnos. Y como lo explicábamos en aquel tema, si ustedes se recuerdan, desde qué momento, mis amados hermanos, los demonios pueden entrar a una persona desde el vientre. Amén. Y ahí ustedes y yo tenemos que escudriñar qué tan deseados en realidad nosotros fuimos. Y yo no tengo nada, mis amados hermanos, en contra de ninguno de nosotros. Amén. Al contrario, gracias a Dios por nuestras vidas. Amén. Pero quiero mencionar esto por el punto que estamos hablando, ¿verdad? El adulterio o adulterar.
pero bueno, quizás no la mayoría, vamos a decirlo así, pero probablemente algunos de nosotros fuimos engendrados y concebidos en adulterio, mis amados hermanos. Entonces aquí viene la pregunta. Entonces, si en realidad fuimos engendrados en adulterio, ¿qué tanto en realidad ustedes y yo fuimos deseados? ¿Será que en realidad fuimos deseados o simple y sencillamente la pasión llevó a que pues nuestros padres ahí sí que más que metían las patas, nos metieran también a nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde se echa de ver si en realidad fuimos o no fuimos deseados, si no fue una noche de copas, una noche de pasión, un desliz, una desobediencia y muchas cosas. Entonces, de ese tipo de cosas es las que ustedes y yo tenemos que ser rescatados. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, ¿qué es lo que nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos? De que las palabras de nuestros padres van, mis amados hermanos, cobrando vida en cada uno de nosotros. Y aquí logro entender un poquito al profeta Elías, porque imaginen, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del profeta Elías, que mató aproximadamente 750 profetas entre los profetas de Acab y los profetas de Jezabel. No fueron 400 nada más. Y llega un punto en el que él le dice al Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. O sea, miren, muy profeta, muy ungido, pero con el alma atada. Jezabel, un mensajero le envió y con eso tuvo ¿para qué? Para adulterarle el alma, mis amados hermanos. ¿A dónde voy ya con esto al mencionar al profeta Elías? De que muchas veces por nuestra propia necedad se pierden ministros, se pierden ministerios, mis amados hermanos, y las consecuencias, les digo, van a ser duras, van a ser drásticas, y sobre todo aquellos que ya están casados, y con todo respeto lo digo, y no les fue tan bien dentro de su matrimonio, aunque estén con su pareja o ya no estén, pero hubieran deseado, como se los dije uno de estos días, de que alguien, mis amados hermanos, literalmente les digo, los secuestrara y se los llevara para no meterse a cosas que con el paso del tiempo iban a lamentar. Muchos de los solteros, recuérdense que hemos hecho mucho énfasis en los solteros, están a tiempo ¿de qué? De hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien no es hacer las cosas según mi parecer, sino es hacer las cosas bien según lo que escrito está. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, el apóstol Pablo le dice, bueno le sería al hombre, dice, no tocar mujer. Vean qué tremendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque una vez toca mujer, sobre todo si es en desorden, entra lo que la Biblia dice, fornicación. Vino y mosto le quitan el juicio a una persona que ha tocado mujer antes de el matrimonio. ¿Por qué? Porque esta alma, mis amados hermanos, está 100% adulterada, y vuelvo a la carga con esto. Será como la culebra sorda, no va a entender, y probablemente, y que Dios nos libre de tener que derramar lágrimas, mis amados hermanos, por la necedad de nuestros hijos, porque muy probablemente quizá nuestros padres pobres, los bendecimos, sí les tocó derramar lágrimas por la necedad nuestra, pero bueno, que el Señor nos ayude. Y dice acá que la palabra adulterar significa cometer adulterio. Amén. Aquí, cuando ya habla de cometer adulterio, no está hablando de un alma que fue adulterada. Está hablando de un alma que está siendo solita, el alma, ¿verdad? No estoy refiriéndome a una mujer. Solita se está adulterando, solita está buscando su propia destrucción. ¿Por qué? Porque está cometiendo adulterio. Y, perdón. Y como lo dice la Biblia claramente, mis amados hermanos, y lo hablábamos uno de estos días en la iglesia, la diferencia entre la prostituta, la ramera y la adúltera. Que la prostituta, dice la Biblia, que va detrás de un bocado de pan. O sea, se prostituye porque tiene hambre. Le pagan y con ese pago compra su pan. Es lo único que le interesa. Pero la ramera, mis amados hermanos, recuérdense que dice
El libro de Apocalipsis dice claramente, cayó, dice. Solo el internet está fallando mucho porque se escucha muy entrecortado. Ya me escribieron 3 hermanos, todos escuchan igual. Bueno, ¿quién cayó? La madre de todas las rameras. Y cuando habla de la madre de todas las rameras, ¿de quién está hablando, mis amados hermanos? De Babilonia. Y cuando hablamos de Babilonia, ustedes y yo sabemos que Babilonia es un sistema, mis amados hermanos, de parte del reino de las tinieblas, que lo único que busca es destruir ministros. Escuchen bien, destruir ministros. Eso es lo que hace la ramera, buscar la destrucción de ministros. Amén. Y por último, la adúltera. A esta no le interesa, mis amados hermanos, el pan. No le interesa votar ministros, como lo hizo Jezabel, ¿verdad? Que cortó la cabeza de los profetas. Sino la adúltera dice que lo que le interesa es el alma. Escuchen bien esto, el alma del hombre. Y dice alguna versión, porque esa es la que vale. Entonces la mujer adúltera, mis amados hermanos, cuando lo escudriñamos, y en una oportunidad me acuerdo que lo empezamos a hablar, pero creo que no lo terminamos de hablar. La mujer adúltera, dice la Biblia, que es las puertas de su casa, que los caminos hacia su casa conducen al Seol. Y el Seol es la muerte del alma, la muerte segunda. Vean qué tremendo entonces esto, de que el problema de pecado sexual, mis amados hermanos, no es un problema cualquiera, no es un pecado normal. Como lo hemos hablado en más de una oportunidad en la iglesia, entre la diferencia de me quiero casar por amor a la diferencia de me quiero casar por pasión. El amor, lo hemos dicho en más de una oportunidad, se sujeta. La pasión se salta todas las autoridades. ¿Por qué? Porque exactamente eso fue lo que hizo Satanás, mis amados hermanos. Y así como él lo hizo, así también, mis amados hermanos, corremos el riesgo nosotros de hacerlo pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero bien para nuestra propia carne, pero bien para nuestra propia opinión, no bien según lo que escrito está, no bien el consejo, mis amados hermanos, del Señor. Miren, voy a hacer una pregunta porque me dicen que no se escucha muy bien. ¿Se escucha bien o no? Si se escucha bien, levántenme la mano. ¿Sí? Bueno, aquí veo que varios levantan la mano. ¿Alguien que no escuche bien? Bueno, no veo que nadie levante la mano. Pero vean pues. Bueno, continuamos. Entonces, miren, yo les digo algo, mis amados hermanos, en relación a este tema. Quisiera poder avanzar porque luego viene la fornicación. Amén. Tendríamos que hablar de las fornicaciones, pero no quiero solo correr y hablar por hablar, mis amados hermanos, sino que en realidad la palabra venga, perdón, a transformar nuestras vidas. Porque miren, una cosa tenemos que tener clara. Si la palabra del Señor, no estoy diciendo la palabra del pastor, si la palabra del Señor no transforma nuestras vidas, nadie lo hará. Nadie. Amén. Recuérdense ustedes esto. Pues les voy a poner un ejemplo por lo que les estoy diciendo. Ustedes y yo sabemos, lo hemos leído, sé que lo saben, sé que lo han leído, aquella parábola de Lázaro y el rico. Amén. El rico, la Biblia dice que vivía en festín continuo, fiesta y fiesta y fiesta. Lázaro era un mendigo, amén, que tenía su cuerpo lleno de llagas. Los dos, dice la Biblia, que los dos murieron. Uno se fue al seno de Abraham y el otro, mis amados hermanos, se fue al infierno. Amén. ¿Se recuerdan ustedes cuál era la preocupación del rico? Vean qué tremendo. La preocupación del rico, mis amados hermanos, era... ¿Alguien se recuerda cuál era la preocupación del rico que me pueda decir? ¿En una palabra nada más? ¿O dos? Por sus hermanos. Ahí está, gracias. La preocupación del rico eran, mis amados hermanos, sus hermanos.
Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan por lo que está escrito, por lo que les acabo de decir. Si la palabra del Señor no nos hace entender, nadie lo hará. Nadie, absolutamente nadie. Y le dice, mis amados hermanos, manda a Lázaro. Envía a alguien de ahí, envía a algún ángel y que les vayan a predicarles. Y se recuerdan ustedes que le respondió a Abraham. Ahí tienen, le dice, la ley y los profetas, la palabra escrita, la palabra de Dios. Aún así le dice, si yo enviara a alguien de acá, si saliera alguien de acá y les fuera a predicar, no le harán caso. Entonces vean qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces, si lo que se predica, si lo que está escrito a ti y a mí no nos abre el entendimiento, nadie lo va a hacer. Y muy probablemente lo que la Biblia muestra es que solamente vamos a entender cuando estemos convertidos como en bestias, Nabucodonosor. Cuando estemos deseando, mis amados hermanos, lo que teníamos en la casa de nuestros padres, el hijo pródigo. Solo así entendieron esos dos, mis amados hermanos. O en nuestros tiempos, muchos de nosotros entendimos hasta que nos pasó algo malo. ¿Por qué? Porque si en el momento, mi amado hermano, en este momento que se nos está predicando, que se nos están haciendo ver las cosas, no entendemos. Entonces la Biblia dice que aún así venga alguien, mis amados hermanos, del cielo o del infierno, no vamos a entender. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, que el Señor nos libre, mis amados hermanos, y pidámosle a Él que abra nuestro entendimiento, porque ustedes y yo, en nuestra propia opinión, somos los seres más tontos que puedan existir en la tierra. Y lo digo con todo respeto, pero no dije solamente ustedes, dije ustedes y yo. Según nuestra propia opinión, somos seres, mis amados hermanos, sin entendimiento. Amén. Y aquí viene una vez más la famosa parábola del sembrador de la que hemos hablado, ¿verdad? La Biblia dice, y perdónenme que se lo repita porque ustedes ya lo saben, pero la Biblia dice que la semilla que cayó junto al camino, el diablo dice, así lo dice, hoy lo estaba leyendo, por eso lo tengo fresquecito. El diablo vino y se llevó aquella semilla. La que cayó entre piedras, y miren, me llamó la atención, dice que la tentación fue la que hizo que la semilla, mis amados hermanos, no creciera. La tentación. ¿Por qué? Porque cayó entre piedras. Y no es casualidad, mis amados hermanos, que cuando la Biblia habla de el corazón endurecido, lo compare con una piedra. Entonces mucha gente, mi amado hermano, tiene su corazón endurecido como una piedra. ¿Y qué es lo que hace que la palabra no lo haga cambiar? La tentación. Ustedes vean qué tremendo. Luego dice, mis amados hermanos, que la otra que cayó entre espinos, dice que esta sí empezó a dar fruto, pero se ahogó. ¿Por qué se ahogó? Dice que se ahogó por los placeres de esta vida. Amén. Por los hobbies de esta vida. Porque todavía soy muy joven para entregar mi vida a Cristo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Amén. Entonces vean qué tremendo. Hay tres cosas básicamente que no dejan que la semilla de la palabra haga cambiar nuestro entendimiento. Una, el diablo, que Jehová lo reprenda. Dos, la tentación. Y tres, mis amados hermanos, nuestro estilo de vida. Amén. Y al final la Biblia claramente dice el número 4, la tierra número 4, que fueron los que sí dieron fruto. Estos son, dice la palabra del Señor, los que entendieron y pusieron por obra la palabra. Entonces se dan cuenta cómo se cumple lo que les acabo de decir. Si la palabra del Señor no hace que nosotros cambiemos, mis amados hermanos, o que entendamos, absolutamente nadie en esta tierra, ni nada ni nadie fuera de la tierra, nos va a poder hacer entender. ¿Por qué? Porque para eso, dijo Abraham, tienen a los profetas. Para eso tienen la ley de Dios. Para eso en nuestros tiempos tienen la palabra del Señor. Amén.
Y si ustedes se han dado cuenta, mis amados hermanos, yo pues no les estoy predicando nada que no esté escrito. Todo lo que estamos predicando escrito está, mis amados hermanos. Entonces, si eso no nos hace cambiar, nadie lo va a poder hacer. Amén. Que Dios nos libre. Por eso es que la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras. ¿Por qué de muchas maneras? ¿Por qué no nos habla solo de una manera y punto, se acabó? Yo ya les hablé. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Señor sabe claramente que el corazón del hombre o el hombre tiende hacia la dureza del corazón. Entonces, si no entiende de una forma, va a entender de otra y va a entender de otra, va a entender de otra. ¿Y cuál es el problema de no entender? Es que el que no entienda no puede dar fruto. Y si no hay fruto, la Biblia claramente dice, hablando de la higuera, córtenla. ¿Para qué va a cansar la tierra? Hablando de los árboles, córtenlos y échenlos al fuego. Mira, a la higuera por lo menos solo la cortaron, pero a los árboles no solamente los cortaron, sino los echaron al fuego. Y ese fuego puede ser figura de el periodo tribulacionario como la muerte segunda. Entonces, ¿para qué vamos a andar averiguando si ese fuego en nuestras vidas va a ser la muerte segunda o la tribulación? Mejor entendamos, mis amados hermanos, por lo que escrito está. Recuerden, la palabra claramente dice, todo tiene su tiempo. Si Dios es bueno, mis amados hermanos, y nos ha capacitado y nos ha dejado un tiempo para todo, pero todo lo que se hace fuera de tiempo solo trae lágrimas, solo trae destrucción, solo trae tristeza. Pregúntenle al hijo pródigo, le trajo hambre, su condición de hijo se degradó, con todo respeto, pero estoy hablando del pródigo, ¿verdad? A la condición de un cerdo. Un rey llamado el rey Nabucodonosor llegó a una condición de bestia. ¿Por qué? Solo por no poder reconocer. Y cuando ustedes y yo vemos al hijo pródigo, él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? O sea, ¿qué fue lo que lo hizo volver a la casa del padre? El pan, mis amados hermanos. Ni siquiera fue mi papá cómo trata a los jornaleros con mucho amor. Mi papá, no, fue el pan. ¿Por qué? Porque en ningún otro lugar, mi amado hermano, nada más que en nuestra casa, amén, con los que Dios nos ha dado, nos van a tratar como nos merecemos. En ningún otro lugar, amén. Pero bueno, luego dice acá que la palabra adulterar también significa adulterar la pureza o esencia del matrimonio. Y aquí quiero poner un ejemplo también muy claro, mis amados hermanos, porque si ustedes se han dado cuenta, podemos pensar, y yo creo que a estas alturas del tema, ¿verdad? Ya no creo que ninguno de nosotros estemos pensando que el adulterio está íntimamente ligado solamente al matrimonio. Amén. Porque ya lo explicamos de que no está ligado solamente al matrimonio. Pero miren, recordemos algunas bases bíblicas. Por esto que dice acá, la palabra adulterar significa adulterar la pureza o esencia del matrimonio. Amén. En este momento estoy pensando en José, el esposo de María. Amén. Ustedes y yo sabemos que el ángel vino, le dio la palabra a María, le dijo que iba a concebir y también se le apareció a José. Y le dijo, José, no temas tomar a María por esposa porque el fruto de su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y bueno, y lo que ustedes y yo ya sabemos. Amén. Pero José, dice la Biblia, que ellos, José y María, no estaban casados, pero sí estaban comprometidos. Amén. Y José quería dejar a María en lo secreto por temor o por pena o preocupación, ¿verdad? A que a ella le hicieran algo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, si ella resultaba embarazada sin haber conocido varón, era una adúltera, era una fornicaria. Amén. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que el compromiso, mis amados hermanos, sobre todo en Israel, porque aquí en nuestras culturas lamentablemente no lo toman así. Cuando alguien ya está comprometido, prácticamente ya está casado. Y aquí menciono esto porque algunos
ya estamos casados. Aunque no vivan probablemente con su cónyuge, pero estamos casados. Otros, los solteros, pues la misma palabra lo dice, solteros, ¿verdad? Pues literalmente no están casados, pero espiritualmente hablando, sí. Recuérdense que la Biblia claramente dice que el Señor nos ha desposado, que Él vino a prepararse una novia, amén. A eso vino Él. Entonces, espiritualmente hablando, mis amados hermanos, estemos casados, literal, acá en la tierra o no, sí tenemos compromiso. Recuérdense que claramente lo muestra la Biblia, mis amados hermanos, de que para esta razón, mis amados hermanos, es que el Señor vino para prepararse una iglesia. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, sepamos que sí tenemos un compromiso. Y nuestro compromiso mayor, mis amados hermanos, es, escúchenme lo que voy a decir, con Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación al matrimonio acá en la tierra? Que cuando el cónyuge de alguno muere, el que queda vivo, dice que queda desligado, según la ley, de ese matrimonio. Y se le permite poder casarse. Aún la Biblia muestra, mi amado hermano, de que alguien se puede volver a casar, aunque el cónyuge no esté muerto, pero se puede volver a casar si el cónyuge le fue infiel. El infiel no se puede casar. La Biblia dice que es adulterio. Pero si el cónyuge le fue infiel, el que la Biblia dice que sí se puede casar es el que sufrió la infidelidad, no el infiel. Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque bíblicamente hablando, si fuera por muerte, la Biblia dice que el casado queda libre de ese matrimonio. Según la ley, está soltero. Amén. Y puede volver a casarse. Pero la Biblia no dice en ningún lado, mi amado hermano, de que la relación que ustedes y yo tenemos con Jesús desaparezca solo porque yo no quiero. Amén. Porque al final, mis amados hermanos, si algún día pues le abrimos nuestro corazón al Señor, pues vamos a seguir siendo hijos, con la única diferencia de que la Biblia muestra que hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Y al final, cada quien recibirá según su obediencia o según su desobediencia. No por ser hijos, aunque sea mal portado, le voy a hacer que le vaya bien en todo. No, porque el hijo desobediente ciertamente tendrá que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Amén. Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque espiritualmente hablando, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos un compromiso mayor con Jesús. Y esto es lo que lamentablemente acontece con nosotros, los seres humanos, que nuestro compromiso con Jesús nos desligamos de ese compromiso por un compromiso con un hombre. Y con todo respeto digo esto, pero muchas veces por un hombre o por una mujer que ni vale la pena. ¿Por qué? Porque nadie, mis amados hermanos, que pretenda apartarnos del amor de Dios vale la pena para hacerlo uno conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, mi amado hermano, que todo aquel que nos quiera apartar del amor de Dios es del anticristo, no es de Cristo. Amén. Pero lamentablemente todo esto cuando se nos explica no lo entendemos, tomamos las cosas a nuestra conveniencia, a nuestro favor y al final, ¿por qué se les habla? ¿Por qué se les predica? ¿Acaso no bastaría, mis amados hermanos, con haberle abierto nuestro corazón al Señor y se acabó? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué ustedes están ahí conectados, mi amado hermano? Digo esto con todo respeto. Según nuestra carne, probablemente hasta tuviéramos cosas más importantes que hacer. Pero ¿qué hacen ustedes ahí conectados? Porque en medio de todo, el Espíritu está redarguyéndonos y ustedes y yo, por más bien espiritualmente hablando que nos sintamos en este momento, sabemos que nos hace falta algo. Sabemos que no estamos plenos, no estamos completos, que la talla del varón perfecto aún no la hemos dado. Por eso estamos acá, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué nos conviene? Hacer caso con lo que escrito está. Antes de estar adulterando la pureza del matrimonio hacia el cual, escuchen bien, ustedes y yo ya estamos comprometidos.
porque desde el día que le abrimos nuestro corazón al Señor, desde ese día nos comprometimos a guardarnos como una novia sin mancha, como una novia sin arruga, como una novia pura, como una novia santa. Y eso es lo que Él anhela, mi amado hermano, de cada uno de nosotros, que ese compromiso lo tengamos presente y no echemos a la basura ese compromiso por cualquier cosa, porque eso es lo que ustedes y yo, si somos sencillos y sinceros delante del Señor, eso es lo que normalmente siempre hacemos. Hacemos a un lado el compromiso con Jesús, porque como Él no está presente físicamente, entonces nos vamos, mis amados hermanos, de compromiso en compromiso con hombres que, como repito, según la Biblia, que a veces ni la pena valen. ¿Por qué? Porque una buena relación, mi amado hermano, me acerca al Señor, no me aleja, mucho menos me convierte en una persona necia. Y los necios, la Biblia claramente dice que terminan siendo blasfemos, y ningún blasfemo ni ningún necio podrá heredar el reino, mis amados hermanos. Recuérdense que escrito está: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, practicantes de iniquidad, no los conozco. Amén. Echaron fuera demonios en el nombre del Señor. Sí, escrito está, mi amado hermano, en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 32 me parece que es: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Entonces, con todo respeto, mis amados hermanos, pero cuántas religiones han aparecido, sobre todo hubo una muy famosa, no voy a mencionar países, pero allá por Sudamérica, que en el nombre de Jesús, ese que es sobre todo nombre, echaban fuera demonios, mas sin embargo su estilo de vida dejaba mucho que desear. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque eran hacedores de maldad, aunque echaban fuera demonios, porque eran practicantes de iniquidad, aunque echaban fuera demonios. Entonces, con todo respeto, mi amado hermano, te bendigo y te agradezco que te tomes el tiempo de estar conectado, pero el hecho de estar conectado no nos garantiza nada de que vayamos a hacer las cosas bien. Más bien, mi amado hermano, por eso escrito está: mejor les hubiera sido no conocer que conocer y apartarse. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que los tiempos de ignorancia el Señor los perdona, pero cuando uno no es ignorante y se va en contra de aquello que ya sabía, hay consecuencias, mi amado hermano. Y por eso la Biblia claramente dice, mi amado hermano, que cosa dura es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque si caemos y nos cubrimos con la sangre de Cristo, mejor mencionemos al apóstol Pedro como ejemplo. Al apóstol Pedro le dice el Señor Jesús, Pedro le dice: Satanás te ha pedido. Miren, hermanos, qué tremendo. Ay, Dios mío. Satanás te ha pedido. ¿Y para qué dice que lo pidió? Para zarandearte. Le iba a dar una su buena zarandeada, mis amados hermanos. Y Jesús le dijo: pero no temas, yo ya he orado por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no mengüe. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, que el Señor reprenda a Satanás, pero Satanás también nos pide, mis amados hermanos, nos da una zarandeada. Y muchas veces no logramos entender de que lo que nos está pasando no es propósito, no es plan de Dios, sino es fruto de la zarandeada que el diablo, que Jehová lo reprenda, nos está dando, y pensamos que Dios está obrando. Vuelvo a la carga con esta profecía, mi amado hermano. Me pediste ver la luz, pediste ver la luz del sol, y cuando te vi, te mostré tu inmundicia y te fuiste detrás de tu inmundicia. Entonces, de alguna forma, hermano amado, de veras se los digo con amor en mi corazón, entendamos que para todo en la vida tiene un tiempo, hay un tiempo. ¿Para qué nos vamos a meter, con todo respeto, a hacer estupideces si nos estamos dando cuenta que nada está saliendo bien y todavía sí pensamos que nos estamos ordenando? Con todo respeto, no sean locos, no sean tontos. El orden de Dios se echa de ver cuando las tinieblas se van, pero cuando hay tinieblas nadie puede ordenarse. ¿Por qué? Porque no va a poder ver ni siquiera qué es lo que está haciendo. Entonces entendamos, mis amados hermanos, que
El orden de Dios llega cuando las tinieblas se van. Y las tinieblas son figura de ignorancia. Las tinieblas son figura, mi amado hermano, de insensatez. Así que, ay Dios mío, si nosotros pudiéramos, mis amados hermanos, limpiarles el camino por donde ustedes van a pasar, les digo con todo el corazón, lo haríamos. Pero no podemos, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que sí podemos? Hacer lo que estamos haciendo, predicándoles. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Y el día de mañana, y espero yo con alguno de ustedes o con muchos de ustedes poder tener el hermoso privilegio que el apóstol Pablo decía: ustedes son mi gloria, ustedes son el sello de mi pastorado, de mi ministerio. Pero les digo sinceramente y con todo respeto se los digo, pero al final, si me han reconocido como su pastor, aguanten, amén. Así como también nosotros aguantamos sus desobediencias, pero muchos de ustedes, mi amado hermano, pena me da a mí decir que yo soy su pastor, vergüenza me da decir que yo soy su pastor. ¿Por qué? Porque todo lo contrario a lo que se les dice, eso hacen, pretendiendo estarse ordenando. Ay, de veras, demasiada insensatez, mis amados hermanos, demasiada insensatez. ¿Por qué pasa eso? Por las almas adulteradas. Probablemente, y que Dios nos libre, señalamos el adulterio de nuestros padres. Y probablemente nosotros no cometamos adulterio físico, pero el alma está igual. El alma de la que ha cometido adulterio, como el alma del que tiene solo el alma adulterada, están iguales. No hay diferencia. ¿Cuál va a ser, mi amado hermano, el fin? Lo mismo, el adulterio. Si nos metemos, escuchen bien este consejo, sobre todo es para los solteros. No creo que lo vayan a agarrar, pero igual yo se los voy a dar. Veía una película uno de estos días que decía... Los dos eran pastores, el padre y el hijo. El asunto es que tuvieron una discusión y el hijo pastor se va bien molesto. Y el padre pastor llega con el hijo y el hijo le dice: padre, le dice, no estoy ahorita de humor para recibir un sermón. Y me encantó esto, hermano. Y el padre le dice: yo tampoco, pero de todas formas vas a oír lo que te tengo que decirle. Amén. Por estarle diciendo eso ya se me olvidó que les iba a decir. Pero bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Tal vez me está librando como libró a Abigail a David de derramar sangre inocente. Gloria a Dios. Bueno, adulterar la pureza o esencia del matrimonio. Vean esto, hermano. Ay, Dios. Todavía tengo tiempo. No crean que ya voy a terminar. Todavía tengo tiempo. Miren qué significa la palabra adulterar. Desnaturalizar. ¿Qué significa la palabra adulterar? Desnaturalizar. Desnaturalizar. Y luego dice acá, mezclándole una sustancia o una cosa extraña. ¿Y qué predicamos, mis amados hermanos, hace algún tiempo? Porque una cosa del demonio fue derramada sobre mí. Desnaturalizar. Mezclándole una cosa o sustancia extraña. Miren, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que cuando Dios dio la orden acerca del tabernáculo, ¿verdad? Él habló del lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Pero también habló, mi amado hermano, de un altar, perdón, en donde el fuego, en las lámparas también después, donde el fuego no se podía apagar, simple y sencillamente no se debía apagar. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor descendió y encendió aquel altar. Entonces el fuego, mis amados hermanos, que constantemente se mantenía ahí en el altar, era un fuego que Dios mismo encendió. No fue un fuego que ustedes y yo y nuestra carterita, ¿verdad? O nuestro encendedor. No, fue un fuego que Dios encendió. Entonces vienen, mis amados hermanos, los hijos de Aarón, me parece que fueron. Y si no fueron ellos, fueron los hijos de Eli, pero fueron los hijos de uno de los dos. ¿Y qué fue lo que hicieron? La Biblia dice que el Señor los mató porque ofrecieron un fuego extraño. El trabajo de ellos particularmente, por cuanto no eran
el sumo sacerdote era ese: velar porque ese fuego en el altar nunca se apagara. ¿Qué era lo que tenían que hacer para que el fuego no se apagara? Echarle leña, simple y sencillamente echarle leña. Mas sin embargo, ellos, con todo respeto lo digo, pero así está escrito, por andar de calenturientos, mis amados hermanos, amén, por andar acostándose con las mujeres de la iglesia, porque eso es lo que la Biblia dice, amén, descuidaron el fuego que Dios había encendido y se les apagó. Se les apagó la presencia de Dios, se les apagó la unción de Dios, se les apagó la obediencia a Dios. Y cuando se dieron cuenta por andar acostándose con las mujeres de la iglesia, se les había apagado el fuego. Entonces fueron a agarrar su encendedor y encendieron el fuego en el altar una vez más. Pero ese fuego ya no era fuego de Dios, era fuego extraño, era fuego de hombre, era fuego de un desorden, era fuego de una pasión. Y ese mismo fuego que ellos encendieron, ese mismo fuego los mató. ¿Por qué? Porque trataron, mis amados hermanos, de agarrar las cosas de Dios para su propia conveniencia. Y eso, mi amado hermano, es inútil. Eso es, con todo respeto, tonto. Eso es el peor error que ustedes y yo podemos cometer. Por eso el apóstol Pedro dice más o menos así: de que muchos indoctos, como no entienden lo que el apóstol Pablo había escrito, lo tergiversaban a su propia conveniencia. Amén. Entonces, ¿de qué tipo de gente está hablando? De gente indocta. Y la Biblia dice, mi amado hermano, de que si tú y yo le agregamos a la palabra o le quitamos, dice que si le agregamos, sobre nosotros vendrán, así está escrito, no lo digo yo, todas las plagas que están escritas en la Biblia. Y si le quitamos, nuestro nombre será quitado del libro de la vida. Amén. Entonces, mi amado hermano, también está escrito: el cielo y la tierra pasarán. Amén. Me parece que es Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Amén. Entonces, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto acontece cuando nuestra naturaleza ya nos la han quitado. ¿Con qué? Con un fuego extraño, con una cosa extraña. Y es ahí, mi amado hermano, en donde cobra un poquito más de sentido lo que la Biblia dice. Me parece que es en el libro de Oseas, que pues sí es Oseas, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Por cuanto rechazaste el sacerdocio, en mi ley te rechazo el sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Pero en el mismo libro de Oseas, versículos antes o versículos después, mi amado hermano, dice: mi pueblo al leño le pregunta, hablando de un ídolo, y el leño le responde: porque espíritu de fornicación los hizo errar. Una vez, mi amado hermano, un espíritu de fornicación entre, la gente va a estar preguntándole a un palo. Y el palo le va a responder. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Porque el espíritu de fornicación lo que hace es que la gente cometa error tras error, tras error, tras error, tras error. Y viene error tras error y le llaman bueno. A pesar de que les está pasando las cosas en su propia cara, pero es algo bueno. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un espíritu de fornicación que en el nombre de Jesús hay que echarlo fuera. Pero ¿saben cuál es el gran conflicto? De que nadie viene a reconocer sus errores, de que está haciendo eso, precisamente se está equivocando, de que está cometiendo errores, sino antes bien todos nosotros nos creemos bien en nuestra propia opinión. Yo mismo me puedo creer bien predicándoles esto, cuando tal vez no es la forma de hablarles, pero ahora aguántenme porque ya se los dije, ¿verdad? Amén. Mas sin embargo, probablemente hayan errores. Y aquí volvemos a la carga, mis amados hermanos. Mi pueblo al leño le pregunta y el leño le responde: porque espíritu de fornicación los hizo errar. En lugar, mis amados hermanos, de pedir el consejo de quien los puede dirigir por el buen camino,
hacen exactamente lo que hizo Roboam. Le piden consejo a los que tienen el mismo problema que ustedes. Les piden consejo a los que tienen la misma edad que ustedes. Les piden consejo a los que tienen la misma corta visión que ustedes. Y como el otro les dice lo mismo, les dicen lo que quieren oír, están bien. No, dijo el apóstol Juan. No están bien. Hay un fuego extraño. Y te cubro con la sangre de Cristo, pero tengo que decírtelo, que te puede terminar matando. Y vuelvo a la carga con aquella cita. ¿Cómo fui de necio? ¿Por qué no le hice caso a mis maestros? Ahora estoy a punto de estar en destrucción delante de toda la congregación, delante de toda la comunidad. Tenemos, mis amados hermanos, un buen tiempo, aunque Cristo pronto viene, pero a ese tiempo me estoy refiriendo, para hacer las cosas bien. Nada cuesta hacer las cosas bien, mis amados hermanos. Miren, ¿sabe qué dice la Biblia ahí en el libro de Pedro? Les aconsejo que lean las cartas del apóstol Pedro. Dice que la obediencia, así está escrito textualmente, la obediencia purifica el alma, dice. La obediencia purifica el alma. ¿Y entonces qué pasa con el desobediente? La desobediencia entenebrece el alma, mi amado hermano, y por eso es que a los errores que cometemos les llamamos que estamos bien, les llamamos me estoy ordenando. Mentira del diablo cuando más desorden está viniendo a la vida, mentira de Satanás, porque espíritu de fornicación es el que hay que echar fuera, porque eso es los que los tiene errantes, mis amados hermanos, y que Dios tenga misericordia, piedad de nuestras vidas y no permita que veamos la destrucción por desobedientes, porque el que es obediente, dice el apóstol Pedro, léanlo, su alma se purifica. Y recuérdense lo que la pastora nos ha enseñado, que el fruto de la obediencia es la santidad. Nunca nadie que esté en pecado se podrá ordenar, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Esa confusión viene de Babilonia. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz, mis amados hermanos. Dios es un Dios que todo lo que hace y lo hace bueno. Amén. Nosotros somos los que lamentablemente, por no vivir alineados a la verdad de Cristo, nos corrompemos y según nuestra opinión estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Mentira, mi amado hermano. Entonces, lamentablemente les digo, tengo que terminar porque yo estoy encendido acá con el fuego de la unción, hermano. Y dice acá, el último significado de la palabra adulterar es alterar la calidad o pureza de una cosa. Mis amados hermanos, cuando Dios te hizo, cuando Dios me hizo, lo cantamos ahí en la iglesia, fue para su placer, dice. Y literalmente, mi amado hermano, cuando tú y yo vemos ahí en la Biblia, de que por qué Dios, Dios es Dios, ¿verdad? Dios es soberano, Él lo sabe todo, pero por lo que estamos hablando, ¿por qué hizo al hombre? ¿Por qué hizo a la mujer? Si desde que los hizo solo problema tras problema tras problema. Pero claramente lo muestra la Biblia y yo se los he dicho. El libro de Isaías dice claramente que Dios nos hizo para la gloria y alabanza de su nombre. Literalmente, como lo dice el corito, Dios nos hizo para su placer, mi amado hermano. Amén. Entonces, cuando Dios te hizo a ti y cuando Dios me hizo a mí, Él nos hizo perfectos, mi amado hermano. Él no nos hizo defectuosos. Él nos hizo sabiendo que para lo que estábamos siendo hechos para adorarle, hechos para deleitarse con nosotros. Yo no sé si ustedes, mi amado hermano, lo habrán visto, pero me imagino que sí, con sus propios hijos, sobre todo cuando estaban pequeños, y probablemente, pues yo no he pasado esa etapa aún, ya en una etapa de jóvenes, ¿verdad? Quizá pase lo mismo, de que uno se deleita, mis amados hermanos, viéndolos. Yo les digo algo, ayer que Mercy y Adonai predicaron en la iglesia, yo creo que el más nervioso de los cuatro era yo sentía que el corazón se me salía, mis amados hermanos, y de la emoción, de los nervios, de todo un poco tenía yo, y cuando ya terminaron, gracias a Dios me logré tranquilizar, amén, pero es un deleite
El día de hoy me escribe un pastor felicitándome porque los vio predicar ahí en YouTube. Entonces imagínense, mis amados, para eso es un deleite. Y me imagino que conforme vayan creciendo y lleguen a ser jóvenes, va a seguir siendo un deleite ver sus éxitos. Pero imagínense qué será. Y cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Ustedes que quizá ya lo pasaron, pero ¿qué se siente, mis amados hermanos? Alguien que se atreva a responderme, por favor. ¿Qué se siente cuando uno ve a un hijo que está actuando en su necedad y aún en su necedad el pobre o la pobre cree que está bien? ¿Alguien me puede responder?